Para esta segunda parte, vemos netamente lo que es secado de sólido. Es un proceso muy similar a la humidificación porque, como sabrán, su principal propósito del secado es la eliminación de agua en presencia de sólido, dentro de la presencia de sólido. Bien, por eso les decía que es muy similar a humidificación. En humidificación veíamos como entrada agua. Bien, y obviamente se va a ir cierto porcentaje de agua con tal de disminuir la temperatura. En cambio, aquí en secado de sólido, vamos a tener, en vez de agua pura, vamos a tener sólido con agua, que va a ser sometido a aire a alta temperatura o a una temperatura elevada, con el propósito de sacar cierta cantidad de agua, no toda, obviamente, y vamos a tener como producto un sólido de menor cantidad de agua y obviamente a una temperatura algo más elevada que con la que entró. Bien, en cambio el aire arrastra nuevamente, vamos a tener un aire de entrada con una menor cantidad de humedad y una salida con un aire a mayor cantidad de humedad. O sea, muy similar a lo que vimos en humidificación, en esa parte. Bien, por eso vamos a seguir aplicando incluso las teorías que hemos visto en humidificación para el tema del manejo de la mezcla de aire y agua. ¿Ok? Bien, empecemos con lo más sencillo, porque el secado se compone en sí en dos ramas, el secado discontinuo y el secado continuo. Hoy vamos a ver hasta donde podamos el tema del secado eh, discontinuo. Bien, pero vamos a hacer algo más sencillo para ir adaptándonos a la nomenclatura que normalmente se maneja aquí. Bien, en este caso disponemos 500 kilogramos por hora de un sólido húmedo con una humedad del 30%. Calcúlese la cantidad de humedad a la salida y la cantidad de agua que se evapora para reducir su humedad al 10% si las humedades están o se encuentran en base húmeda. Bien, aquí van a escuchar mucho el tema de base húmeda y base seca. Bien, les recalco, aquí incluso el ingeniero les habrá mencionado que cuando se trabajan con base húmeda, estamos hablando netamente de composición. Bien, porque vamos a tener agua sobre una mezcla de sólido más agua. O sea, vamos a tener un sólido húmedo. Eso cuando se trabaja en base seca, pero en base húmeda. En cambio, la base seca es una relación. Bien, la relación siempre, por lo general, es agua sobre el otro componente que está compuesto el sólido húmedo. Bien, el uno es agua, entonces el otro es el sólido seco. Y ese es por eso una es composición cuando se trabaja con base húmeda y la otra es relación cuando se trabaja con base seca. Por lo general, cuando se trabaja con base húmeda se trabaja en porcentaje, pero igual hay casos en donde se trabaja la base seca en porcentaje. Bien. Ahora, vamos a hacer un simple diagrama. Tenemos a la entrada un sólido húmedo, bien, de 500 kilogramos de sólido húmedo por hora con una composición de humedad del 30% en base húmeda. Entonces estamos hablando netamente de composición. Sería 0,3 kilogramos de agua por kilogramos de sólido húmedo. Recuerden que el sólido húmedo es sólido seco más agua. En cambio, la salida, vamos a tener una salida de humedad del 10% o 0,1 kilogramos de agua por kilogramos de sólido seco. Y desconocemos cuánto sería la cantidad de sólido húmedo que saldría del proceso. También nos pide calcular la cantidad de agua evaporada. Bien. Entonces, si manejamos esos datos, primero, y es obligatorio en sí, que cuando tengamos las humedades en base humedad, vamos a tener que convertirlas sí o sí a base seca, porque la mayor parte de los ejercicios se resuelven de esa forma. Bien,
Entonces, como tenemos tanto la entrada o la salida, tengo que aplicar la siguiente fórmula solamente para convertir de base seca, perdón, de base húmeda a seca. Bien, donde tengo que la relación de base seca es igual a la humedad en base húmeda sobre 1 menos la misma humedad en base húmeda. Entonces, si reemplazo los datos que manejo, voy a tener que la composición en base seca es del 0.4 kilogramos de agua sobre kilogramos de sólido seco. En cambio, la salida, aplico la misma fórmula, bien, reemplazando ahora lo que es la humedad en base húmeda a la salida, y voy a tener que la relación en base seca es del 0.11 kilogramos de agua sobre kilogramos de sólido seco. Bien. ¿Alguna duda hasta aquí? Bien. ¿Alguna? Todo está claro hasta aquí, ¿no? Bien. Entonces, como ya convertimos las diferentes relaciones, ahora ya vamos a tener tanto relación en base húmeda como en base seca. Ahora, para el cálculo del sólido, eh, para el cálculo de la cantidad de sólido húmedo con el que deseo hallar, bien, el detalle es que aquí en secado, al igual que en humidificación, bien, hay un dato constante, ¿ok? Entonces, si aquí el objetivo del secado es retirar agua, ¿ok? ¿Qué variable es la que se mantiene constante o no tendría que cambiar tanto a la entrada como a la salida? Si el objetivo de secado es eliminar o separar agua. A ver si alguien puede responder. ¿Qué es lo que no tendría que cambiar tanto a la entrada como a la salida del proceso? ¿Cómo, Rodrigo? Perdón, disculpa. Bien. Si el objetivo del secado es separar agua, bien, ¿qué variable es la que se mantendría constante? O sea, tendría que ser la misma tanto a la entrada como a la salida. El sólido seco. Exacto. Entonces, si tengo datos de sólido húmedo a la entrada, lo que sí o sí puedo calcular es el sólido seco. Entonces, para calcular el sólido seco, sí o sí preciso, como bien dice, el sólido, la cantidad de sólido húmedo y la relación. Bien. Entonces, si tengo justamente eso, nuevamente aplico la fórmula donde sé que el sólido seco es igual al sólido húmedo, dividido entre 1 más la relación. Entonces, reemplazo justamente esos datos y voy a tener que el sólido seco es de 350 kilogramos de sólido seco por hora. Bien. Ahora,
Por lo general, el sólido seco, como bien sabrán, siempre es menor que el sólido húmedo. Si ustedes aplican esta fórmula y les sale mayor, entonces porque algo le están haciendo mal. Porque recuerden que el sólido húmedo es la composición del agua y el sólido seco. Y ustedes están calculando netamente el sólido seco. Bien, entonces como ya tenemos calculado el sólido seco, bien, ese dato se mantiene constante ya sea a la entrada como a la salida. Bien, entonces, si yo quiero calcular el sólido seco a la salida, tendría que aplicar la misma fórmula como hemos trabajado anteriormente. Bien, pero aquí vamos a tener que despejar el sólido húmedo. Entonces voy a tener que el sólido húmedo es igual al sólido seco multiplicado 1 por la relación a la salida. Entonces justamente reemplazo esos datos, sólido seco y la relación, y voy a tener que la cantidad de sólido húmedo a la salida es de 388.8 kilogramos de sólido húmedo por hora. Bien. ¿Alguna duda? ¿Hasta aquí? Bien. Entonces, si ya tenemos calculado el sólido húmedo a la salida, ya lo único que nos faltaría es encontrar la cantidad de agua evaporada. Bien, para el cálculo de agua evaporada es muy similar a lo que hemos visto en humidificación. Incluso la que vimos en humidificación la vamos a ocupar. ¿Ok? Así como ya hemos visto en humidificación que la cantidad evaporada es igual al flujo de aire seco multiplicado por la variación de humedades absolutas. Bien, aquí en secado eso se lo conoce como la cantidad de agua absorbida por el aire. ¿Okay? En cambio, la cantidad de agua evaporada aquí la calculamos con el sólido seco por la variación de humedades en base seca. Bien, justamente reemplazamos esos datos y vamos a tener que la cantidad de agua evaporada es de 111.26 kilogramos de agua por hora. Bien, y con eso tendríamos resuelto justo este ejercicio. Eh, ¿Todo claro? Sí, Rodrigo. Bien, next. Entonces, el siguiente ejercicio tenemos 250 kilogramos de arcilla totalmente seca que se le añaden 50 kilogramos de agua. Calcúlese, inciso A, la humedad de mezcla resultante expresada en base húmeda. Inciso B, la humedad de la mezcla resultante en base seca. E inciso C, la cantidad de agua que se ha de evaporar para que su humedad en base húmeda sea el 10.5. Bien. Entonces, para este proceso tenemos un mezclador, ¿bien? En la que se van a procesar 250 kilogramos de sólido seco, en este caso de arcilla. ¿Ok? En la que se añaden dentro del mezclado 50 kilogramos de agua. Nuestro propósito o nuestra parte de nuestra incógnita es calcular cuánto será la mezcla resultante y la cantidad de humedad que tendría ya sea en base húmeda como en base seca. Ahora, si el mismo se somete a un secador, ¿cuánto será la cantidad de agua evaporada
si deseamos que el sólido salga a una humedad del 10.5% en base húmeda. Bien. Entonces, nuevamente siguiendo con el ejercicio, ahora metiendo un proceso de mezclado. Vamos a resolver primeramente el mezclador, que es un poco más sencillo, realizando un simple balance de materia. Entonces, tenemos un balance donde sabemos que la cantidad de sólido más agua, vamos a tener el sólido húmedo, entonces va a ser más sencillo. Si tenemos el sólido, la cantidad de sólido seco más el agua, vamos a tener que la cantidad de sólido húmedo resultante es de 300 kilogramos de sólido húmedo. Bien. Entonces, si tenemos la cantidad de sólido húmedo, tenemos que calcular la cantidad de humedad en base húmeda. Y como justamente la cantidad es en base humedad, podemos calcularlo por medio de un balance parcial. Bien, de materia. Ya saben que el balance parcial simplemente es agarrar los flujos y multiplicarlo por su respectiva composición. Bien, entonces, si realizo un balance parcial, despejo aquí lo que es la composición en base húmeda a la salida y reemplazo justamente esos datos sabiendo de que no tenemos, no tenemos presencia de agua en sólido seco, entonces obviamente su composición es igual a 0. Bien, vamos a tener que la composición en base húmeda es de 0.16 kilogramos de agua por kilogramos de sólido húmedo. Bien, con eso ya tenemos resuelto un inciso, pero vamos a calcular la relación en base seca. Entonces, teniendo las relaciones tanto a la entrada como a la salida, procedo a calcular la relación en base seca. Yo sé que la relación es igual a la composición en base húmeda sobre 1 menos la composición igual de la misma base húmeda. Bien. Entonces, y justamente tengo esa composición, voy a tener que la composición sería de 0.16 kilogramos de agua por kilogramo de sólido húmedo, donde vamos a tener la relación en base seca del 0.2 kilogramos de agua sobre kilogramos de sólido seco. Lo mismo vamos a tener que hacer a la salida. Bien. Teniendo las mismas, los datos, vamos a tener que la relación a la salida es el 0.11 kilogramos de agua sobre kilogramos de sólido seco. ¿Okay? Entonces, vamos a tener cálculo de masa de agua evaporada. Bien, como parte de la incógnita, vamos a aplicar la misma fórmula que la anterior. Masa evaporada es igual al sólido seco multiplicado por la diferencia de humedades en base húmeda, en base seca. Bien, entonces reemplazo esos datos y vamos a tener que la cantidad de agua evaporada es de 23.23 kilogramos de agua. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? Bien, entonces vámonos de canto a lo que es secado discontinuo, ya que dominan un poco lo que es su nomenclatura. Bien. En este caso, tenemos que en un secadero discontinuo se introduce un sólido poroso, una humedad del 25% y después de 5 horas de secado en condiciones constantes, su humedad se reduce al 10%. En condiciones de operación, la humedad crítica es del 15% y la humedad en equilibrio es del 3%.
Calcules el tiempo necesario para secar un sólido de características análogas desde la humedad del 32% hasta el 6% empleando aire en las mismas condiciones y suponiendo que la velocidad del secado es constante en las dos experiencias. Todas las humedades están dadas sobre base 1. Bien, entonces vamos a tener dos tipos de experiencia porque en una nos dan una cantidad de secado, pero bajo la misma experiencia, cambiando algunos datos, nos piden calcular un tiempo de secado. Entonces, para la primera experiencia, vamos a tener una cantidad de sólido introducido en un base húmeda del 25% y va a tener que salir al 10%, teniendo como humedad crítica el 0,15 kilogramos de agua por sólido húmedo y una humedad en equilibrio del 0,03 kilogramos de agua sobre kilogramos de sólido, teniendo un tiempo de secado de 5 horas. Y para la experiencia 2, variando las humedades a la entrada del 0,32 a 0,06, nos pide calcular la humedad crítica y la humedad en equilibrio. Bien, entonces, ¿cuánto será su tiempo de secado? Por eso vamos a trabajar en función a dos experiencias. Ya. Entonces, vamos a trabajar primero con la primera experiencia. Para el cálculo de secado, para secadores discontinuos, obviamente, tomando en cuenta lo que son periodo postcrítico y periodo antecrítico, bien, vamos a tener la siguiente fórmula. Obviamente en función a las humedades de equilibrio como la humedad crítica. Bien, nos dicen que en ambas experiencias la velocidad de secado es constante. ¿Ok? Entonces, si no estamos variando la cantidad de sólido húmedo ni el área de contacto, al igual que tenemos el área, la velocidad de secado, podemos asumir que todo ese dato es constante. Bien, justamente. Lo único que nos están diciendo es que qué pasa si el sólido se encuentra más húmedo, si va a tener más presencia de agua y así. Entonces, si justamente esas relaciones son constantes, reemplazando justamente los diferentes datos, ya sean como humedad crítica, la humedad de equilibrio y la humedad a la entrada como a la de salida, preciso sí o sí calcular toda esa relación que ya están en composición a base seca. Bien, entonces, si reemplazo justamente esos datos, el 0,25 kilogramos de agua sobre kilogramos de sólido húmedo que tengo a la entrada, al igual que a la salida, ya saben cómo convertir esa relación en base seca, simplemente aplico la fórmula, reemplazo las humedades y voy a tener que la relación es igual a 0,33. En cambio, la salida, el mismo caso de la fórmula, simplemente cambio las humedades y voy a tener que la relación a la salida es el 0,011 kilogramos de agua sobre kilogramos de sólidos. Bien, entonces como ya tengo calculado, todavía tengo que convertir las humedades críticas. Tengo la humedad crítica en composición en base húmeda, al igual que la humedad en equilibrio. Bien, entonces sí, aplicando la misma fórmula igual. Reemplazo lo que equivale a la humedad crítica y voy a tener que la relación crítica es el 0,17 kilogramos de agua sobre kilogramos de sólido seco. En cambio, si para la humedad en equilibrio, igual aplico la misma fórmula, reemplazo lo que equivale a 0,03 y voy a tener que la humedad en equilibrio es el 0,0309 kilogramos de agua sobre kilogramos de sólido seco.
Bien. Hasta aquí todo claro, ¿no? Hemos aplicado parte de lo que hemos visto anteriormente. Bien. Entonces, para la primera experiencia simplemente reemplazo los datos que manejo como el tiempo de secado y las diferentes humedades, ya sea a la entrada, a la salida, crítica o en equilibrio, pero en base seca. Voy a tener que esa relación constante es de 20.52 kilogramos de sólido seco por hora sobre kilogramos de agua. Bien, entonces, si tengo justamente ese dato para la experiencia 2, nuevamente tengo que convertir las humedades a la entrada y a la salida, manteniendo la humedad crítica y la humedad de equilibrio. Entonces, procedo a convertir lo que son las humedades a la entrada o a la salida, que en este caso la humedad a la entrada es del 0,44 y la humedad a la salida es del 0,063. Bien, entonces justamente reemplazo dentro de la fórmula teniendo como dato constante justamente sólido seco, área y velocidad. Bien, voy a tener que el tiempo de secado para esta experiencia es de 10.47 horas. Va a haber un incremento de casi el doble. ¿Dudas hasta aquí? Bien. Entonces, para el siguiente ejercicio, más probable que el último, tenemos que en una plancha de pulpa de dimensiones de 1.5 por 1.2 y 0.6 centímetros de espesor, se ha de secar en condiciones constantes de secado desde el 75% hasta el 30% en base húmeda. Las experiencias previas realizadas en condiciones análogas se ha encontrado que la velocidad del secado para el periodo antecrítico es de 1.5 kilogramos de agua evaporada por metro cuadrado hora, siendo que la humedad crítica es de 1.8 kilogramos de agua por kilogramo de sólido seco y la humedad en equilibrio es del 5% en base húmeda. Calcúlese el tiempo necesario para efectuar el secado en ambas caras si el proceso de la plancha de pulpa sea de 3 kilogramos de sólido seco y asumiendo que la velocidad del secado es constante en este proceso. Bien, entonces si tenemos una cantidad de sólido a la entrada en base húmeda del 0,75 kilogramos de agua por kilogramo de sólido húmedo, vamos a tener que a la salida es del 0.3 kilogramos de agua sobre kilogramos de sólido húmedo. Bien, teniendo las composiciones en base, tenemos la humedad crítica en base seca del 1.8 y una composición en una humedad en base en equilibrio del 0.05 kilogramos de agua por kilogramo de sólido húmedo. Bien, teniendo una velocidad del secado del 1.5 y teniendo un sólido seco a tratar de 3 kilogramos de sólido seco, nos pide calcular el tiempo de secado. ¿Ok? Entonces, primeramente vamos a convertir, ya saben todo, eh, un poco lo que es las humedades en base seca.
Bien, entonces, primeramente vamos a tener que la humedad a la entrada es del 0,75, aplicando la fórmula, bueno, nuevamente, la humedad a la salida del 0,3 y la humedad en equilibrio del 0,005, vamos a tener que aplicar la fórmula entre los tres. Bien, para el primer caso, ya sabemos que la humedad en relación en base seca va a ser a la humedad en base húmeda sobre 1 menos la humedad en base húmeda. Bien, entonces reemplazamos los datos y vamos a tener que la relación en base seca es del 3 kilogramos de agua por kilogramo de sólido seco. Luego, para la relación en base humedad, para la salida, tengo que aplicar la misma fórmula teniendo como resultado 0,42 kilogramos de agua sobre kilogramos de sólido seco. Entonces, en el mismo caso, para la humedad en equilibrio, vamos a tener la humedad en equilibrio del 0,005. Aplicando la fórmula, vamos a tener que es muy similar, pero con un poco más decimal, 0,00503 kilogramos de agua por kilogramo de sólido seco. ¿Sí? Entonces, teniendo como esos datos, vamos a aplicar la misma fórmula que la anterior. ¿Bien? Pero aquí vemos que no tenemos como dato el área con la que se realiza o donde se realiza el secado. Bien, pero para eso nos dan las dimensiones. Entonces, si sabemos que las dimensiones es de 1,2 metros por 1,5, un espesor del 0,6 centímetros, bien, vamos aplicando la fórmula para el cálculo del área de toda esta figura, bien, porque el secado se realiza en todas las caras, bien, tanto superior como inferior, como el área lateral, vamos a tener calcular, ya saben, si quieren calcular todo el área, simplemente sumar el área de cada lado, ¿no? Entonces, una vez que calculamos el área, que en este caso es 3,63 metros cuadrados, lo reemplazamos dentro de la fórmula de secado y vamos a tener que el tiempo de secado para este proceso es de 2 horas, 2,08 horas. Bien. ¿Dudas hasta aquí? Esa fórmula del cálculo de área que mostraste solamente aplica cuando son en ambas caras. Solamente en ambas caras. Normalmente el ejercicio les dice que el secado se realiza en ambas caras, superior e inferior. Bien, pero el secado obviamente toma en cuenta los extremos, ¿no? Van a haber en casos en donde solamente se toma en cuenta la cara superior, entonces obviamos la base. ¿Ok? Por eso calculamos eh, el área de cada lado de la figura, en este caso la plancha. ¿Ya? Ya. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Ese tiempo es en el periodo antecrítico o poscrítico? Es O, el tiempo total de secado. ya. Bien, porque la fórmula obviamente la, hay un tiempo de secado anticrítico y un tiempo de secado postcrítico. En cambio, si ustedes deducen la fórmula, van a tener tal y esa fórmula larga, ¿no? Tomando en cuenta ambos periodos. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, eso sería todo por hoy. Ya la siguiente semana vamos a continuar con secadores discontinuos. Ya, ya concluiríamos con sábado antes del parcial para concluir con secadores continuos. Bien. Bien.